Arrancamos entonces con el capítulo 20. Y sabemos que este es un capítulo de los más controversiales. Si contás las veces que se menciona la palabra, la frase 1000 años, yo las conté 6 veces, si no se me escapó ninguna. Es el único pasaje en la Escritura que se menciona. Y sin embargo ha llevado incluso a divisiones de la iglesia a lo largo de la historia. Veíamos que en el capítulo 19 se termina con el juicio final y el anticristo y el falso profeta son echados al infierno. Ahora volvemos para atrás. Acá comienza otra sección. Claro, los literalistas van a entender que esto es una continuación del capítulo anterior. Pero nosotros vemos que, y ya lo vamos a analizar, por qué decimos que comienza una nueva sección. En realidad comenzaría ya la séptima sección paralela, y cada una de esas secciones, nosotros siempre aclaramos, abarca al mismo tiempo, es el tiempo de la iglesia, desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos hasta su regreso. Lo que sí, cada sección, ofrece un punto de vista diferente y profundiza más en la venida del Señor, en el juicio. En este capítulo vamos a ver claramente. Bueno, como decía hoy, este es el capítulo donde se mencionan los 1000 años. De ahí dio lugar a la palabra que ustedes tanto conocen, el milenio. Y el problema que provoca esta frase, o esta palabra milenio, tiene que ver con la forma de interpretarlo. Hay dos maneras básicas de interpretar esto. Yo acá traje un papelito. Pasalo. No tuve tiempo de hacer el PowerPoint, así que tienen ahí para que tengamos una idea. Dos formas de interpretar. Una forma es la literal y la otra forma es la simbólica. Los que entienden de forma literal son los premilenialistas, y los que lo entienden de manera simbólica son los postmilenialistas y los amilenialistas. Hay hoy en día la interpretación literal, tal vez sea la más popular, y presenta algunas dificultades bastante serias. La primera vez que, como les decía, el único lugar en toda la escritura que aparece los 1000 años es en este capítulo y en ningún otro lado. Vos podés leer la escritura del principio hasta el fin y no vas a encontrar en ningún lado la frase esta de los 1000 años. Nos lleva a la interpretación literal, nos presenta problemas porque hay que elegir qué es literal y qué no es literal, porque hay pasajes y hay versículos que son claramente simbólicos. Entonces hay que descartar lo que es simbólico y lo que es literal, lo que tampoco es conveniente. El mensaje del Nuevo Testamento enseña que Cristo viene una sola vez, no 2 veces. Entonces hay un montón de problemas que tiene que enfrentar esta interpretación literal. Les decía que los que interpretan así son los llamados premilenialistas. A su vez hay 2
escuelas premilenialistas. Una es la histórica y otra es bastante moderna, que es también la que está más en boga, la que es más popular, que es la dispensacionalista. Bueno, básicamente ustedes tienen el esquema ahí. Fíjense que el premilenialismo histórico, esto se llama histórico porque es un premilenialismo que viene ya desde los tiempos del padre de la Iglesia. Y bueno, ellos interpretan que luego de la segunda venida de Cristo se va a instaurar un tiempo de 1000 años literales donde Cristo va a reinar aquí en la tierra. Y como vamos a ver, el diablo es atado al principio de ese milenio y al final será desatado. En este milenio Cristo va a reinar sobre los creyentes, pero también, según esta interpretación, va a haber otras naciones con las que va a haber buena relación, pero al final de los tiempos, cuando el diablo es desatado, todas las naciones se unen contra el pueblo de Dios y, bueno, entonces viene una guerra literal, que sería la guerra del Armagedón, donde, las fuerzas de Cristo vencen y entonces siguen el juicio final. Después tenemos el otro premilenialismo, el dispensacionalista. Este es, como decía, es bastante moderno porque apareció en las primeras décadas del 1800 y nunca antes hubo noticias de este tipo de interpretación. Según esta manera de interpretar la Biblia, Dios tiene dos pueblos, la Iglesia y Israel. Y que todas las promesas que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento se van a cumplir para Israel. Ellos entienden que el Señor va a venir por la Iglesia en una venida, según ellos, secreta. El Espíritu Santo se va con la Iglesia y entonces queda un periodo de 7 años, que ellos llaman del periodo de la tribulación para Israel, también lo dividen en dos. Los primeros 3 años y medio de tribulación y los segundos 3 años y medio de gran tribulación, donde Dios trata con el pueblo de Israel. Todo lo que nosotros leímos de los 144.000 sellados, todo esto lo toman como algo literal. Pasados esos 7 años, Cristo viene, o sea que la venida de Cristo la dividen también en dos. Cristo viene, pero esta vez viene con sus santos y con los ángeles para instaurar ese reino de 1000 años para el pueblo de Israel. Esos 1000 años no son para la Iglesia. Hay diferentes interpretaciones que pasa con la Iglesia durante esos 1000 años. Pasados esos 1000 años, bueno, ustedes saben, lo mismo pasa con Satanás, es atado al principio, pero desatado al final de los 1000 años. Viene la guerra, la batalla de Armagedón y el juicio final. Estas son las interpretaciones literales, pero dijimos que también hay dos maneras de interpretar la Biblia simbólicamente, el milenio simbólicamente. Está la interpretación postmilenialista, que es la que sostienen, la Iglesia Católica, la mayoría de la Iglesia Católica, y hoy en día ha vuelto, porque era una postura que se había dejado de lado prácticamente, pero que en las últimas décadas volvió con el movimiento que ustedes escucharon, apostólico profético, y que habla de que, que hay que instalar el reino acá en la tierra. Por eso insisten en que tenés que ocupar lugares de poder y tenés que,
La cosa es que esta visión, esta manera de interpretar el milenio, dice que la iglesia va a ir avanzando en la sociedad, va a ir influenciando de tal modo que, bueno, toda la sociedad va a ser transformada, eventualmente, y en algún momento de la historia, cuando la sociedad esté lista, comienza el milenio. Y Cristo no va a estar reinando personalmente en ese milenio que ellos dicen, sino que su espíritu va a estar reinando. Entonces la iglesia es la que instala el reino, no el Señor. Y el Señor va a venir en su segunda venida cuando ya la iglesia hizo el trabajo que nosotros leemos en la Escritura, hace Él. Él es el que trae el reino. Entonces, según esta visión, la iglesia va a ir avanzando y en victoria hasta que el reino comienza, el milenio comienza. Un periodo de paz, de prosperidad para todo el mundo. Y la otra mirada, la mirada amilenialista, que no quiere decir que no hay milenio, porque a significa no hay, o no. La mirada amilenialista entiende que el milenio es el periodo que estamos viviendo, el periodo que abarca desde que el Señor Jesús se fue hasta su regreso. Entonces, Dios no tiene dos pueblos, como dicen los dispensacionalistas, sino un solo pueblo. El mismo pueblo en el Antiguo y el Nuevo Testamento que forman una sola iglesia. Entonces las promesas que Dios le dio a su pueblo, Israel, se cumplen en la iglesia. Y hoy vamos a entender, porque esta es la postura que nosotros defendemos, hoy vamos a entender qué pasa con eso de que el diablo es atado al comienzo del milenio y desatado después. Bueno, todo eso lo vamos a estudiar en profundidad. Pero yo quise dar un pantallazo de estas posturas y, bueno, creo que no es novedad para todos nosotros que nosotros estamos estudiando Apocalipsis desde la perspectiva amilenialista. Para nosotros, el lenguaje Juan utiliza el lenguaje apocalíptico, que es un lenguaje simbólico, y que hay que entender todo el Apocalipsis desde esa perspectiva. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Quise dar una síntesis. Claro que no es un estudio profundo, pero más o menos esa es el panorama, digamos, de las interpretaciones sobre el milenio. Sí. El dispensacionalismo es el único que cree que hay dos pueblos en todas estas posturas. Sí. Sí, sí. Bueno, da para mucho hablar sobre los orígenes del dispensacionalismo, y la verdad que es un tema bastante apasionante, sobre todo porque, como decía, es el más popular. Pero mejor nos abocamos a lo que está escrito. Vamos a tratar de entender que de por sí ya no es fácil, lo que está escrito para nosotros de parte de Dios. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos
No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, 15 versículos. 15 versículos que han dado un tema para hablar a lo largo de la historia del cristianismo. En la realidad, si bien, bueno, todo el Apocalipsis presenta sus dificultades para interpretar, este capítulo también lo hace. Pero cuando nosotros lo abordamos conforme o de la misma manera que lo hacíamos con los otros capítulos, bueno, entonces las dificultades no son tantas. De hecho, nosotros sabemos, y siempre hago hincapié en esta división de las 7 secciones, y cuando leemos este capítulo 20 y lo comparamos con los capítulos 11 y 14, o sea, parte de la tercera y la cuarta sección, vamos a ver que hay muchas cosas en común. Y esas cosas en común las vamos a ir analizando a lo largo de este estudio. Básicamente, vemos que en el capítulo 12, vemos que el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, es arrojado del cielo en cuestiones que tienen que ver con el nacimiento, la ascensión y la coronación de Cristo. Estoy hablando del capítulo 12. Acá vemos que Satanás es atado y arrojado al abismo. Los simbolismos no son tan diferentes. En el capítulo 12 también, y también en el capítulo anterior, en el 11, vemos el avance de la iglesia en contra de obrar de Satanás. Un periodo largo, todo el periodo de la dispensación. En esos capítulos se los menciona también de manera simbólica, los 1240 días, los 3 años y medio. Acá también se habla de un periodo largo de tiempo, simbólico, donde la iglesia también avanza en el terreno de Satanás. Las dos porciones terminan con un breve tiempo donde Satanás
parece triunfar, pero es derrotado con la venida del Señor. Y en las dos secciones vemos una única y pública venida del Señor. Bueno, todo esto que estoy diciendo lo vamos a ir viendo en detalle. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Podemos dividir claramente este capítulo en 4 partes. La primera parte se trata de, el encadenamiento o la atadura de Satanás. Acá vamos a ver estos 1000 años, pero respecto a Satanás. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, acá Juan tiene una visión realmente abrumadora, totalmente diferente a la anterior. Podemos decir realmente que hay un corte entre el capítulo 19 y el capítulo 20. Y la visión entonces habla de un ángel poderoso. Ya hemos visto ángeles poderosos que descienden, ¿no?, del cielo, de la presencia de Dios. Este trae la llave del abismo y una cadena en la mano. Esta cadena le sirvió para atrapar al dragón. Dice, lo arrojó al pozo del abismo, le colocó la tapa, lo encerró, dice, y lo selló. Y todo esto lo hace con un propósito. Dice que para que no engañase más a las naciones, hasta que se fuesen cumplidos 1000 años. Para que no engañase más a las naciones. Ese es el método de Satanás, el engaño. Dice que después de esto, de este periodo, él debe ser desatado. Es necesario que sea desatado. Bien. Yo les decía que hay un claro paralelismo con los capítulos 11 al 14. En el capítulo 12, el versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fíjate que lo nombra prácticamente de la misma manera que se lo nombra en el versículo 2. Se nos aclara que es la serpiente antigua, que el gran dragón es la serpiente antigua, la serpiente que engañó a Eva, que se llama Diablo, que significa calumniador, y Satanás, que es el adversario, el acusador. Entonces dice, el cual engaña al mundo entero, dice el capítulo 12, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que está diciendo acá. Engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros, en el capítulo 12, vemos que esto ocurre por efecto de la cruz, de la obra del Señor Jesucristo. En el versículo 10 de ese capítulo dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, Satanás fue arrojado del cielo por la obra del Señor Jesucristo. Ya su poder de acusar había quedado limitado. Ella no podía acusar a los hermanos. Acá, en el capítulo que estamos viendo, un ángel del cielo desciende, lo agarra a Satanás y lo arroja al abismo,
Podemos preguntarnos, ¿qué es el abismo? ¿Es un lugar? Bueno, ustedes han estudiado la segunda carta de Pedro, han estudiado la carta de Judas, donde hay frases parecidas. Fíjense, 2 de Pedro 2:4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Prisiones de oscuridad. Nos fue arrojado al infierno. Judas 6 dice: y los ángeles que no guardaban su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ese abismo, en definitiva, es el lugar donde moran los demonios, los ángeles que Dios ha echado, arrojado. Ahora, nosotros no podemos interpretar que seres espirituales estén confinados en un lugar. Está hablando del estado, por eso, del estado en que ellos se encuentran. Por eso cuando hablamos de el Hades, por ejemplo, tampoco hablamos de un lugar, sino de un estado. Calvino, vamos a leer lo que dice Calvino al respecto de este versículo. Ellos ahora están presos por cadenas perpetuas. Ellos no solamente gozaron la gloriosa luz de Dios, mas su resplandor brilló sobre ellos, de manera que de ellos, así como por rayos, se esparcía sobre todas las partes del universo. Ahora ellos están hundidos en oscuridad. Mas no debemos imaginar un cierto lugar en el cual los demonios están encerrados, pues el apóstol simplemente pretendía enseñarnos qué tan miserable es la condición de ellos. Desde el tiempo en que apostataron y perdieron su unidad, para donde quiera que vayan, ellos arrastran consigo sus propias cadenas y permanecen envueltos en tinieblas. Entre tanto, su castigo extremo es diferido hasta que llegue el gran día. Entonces, ese abismo, en definitiva, no es un pozo literal, sino que es el estado en que ellos se encuentran, un estado de totales tinieblas, presos de sus propias cadenas. De eso se trata. Bueno, estamos hablando de un pasaje eminentemente simbólico. Entonces, acá tenemos que Satanás fue arrojado al pozo del abismo y que fue atado. El ángel traía una cadena. Y debemos entender esto literalmente. ¿Fue atado con una cadena a Satanás? No, tenemos que buscar la respuesta. A Satanás no lo va a atar con una cadena de metal. Tenemos que buscar la respuesta en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto de que fue atado? Y el mismo Señor Jesús habló de eso, de atar a Satanás. Nosotros vamos a Mateo, capítulo 12, versículo 29. Voy a recordar el contexto. El Señor había sanado a un muchacho sordo y mudo, que tenía espíritu de sordo mudo, y los fariseos dijeron que él había hecho ese milagro por Belcebú. Y el Señor le dice: lo que están diciendo es una locura, porque si eso fuera así, Satanás está dividido contra sí mismo, se echa fuera del mismo. Lo que están diciendo es una blasfemia, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto fue hecho por el dedo de Dios, dice el Señor. Y en Mateo 12:29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Ahí utiliza la misma palabra, atar. Y entonces podrá saquear su casa. Entonces el Señor Jesús está diciendo que para saquear la casa del hombre fuerte, él está hablando de Satanás y del mundo, la casa de Satanás ahora es el mundo. Primero él tuvo que atarlo, primero hay que atarlo. Entonces la figura que el Señor Jesús hace es clara. Vos imaginás que en una casa tenés a un hombre musculoso, grandote, fuerte, ¿no? Pero viene otro que es más fuerte que él y lo ata y lo pone en un rincón. Y por más que chille y patalee, no puede hacer nada, porque está atado. Él ve cómo le van despojando de sus cosas y está atado. Entonces tiene que venir alguien más fuerte y atarlo. El Señor Jesús dice que Él está haciendo eso. Estaba haciendo eso
en su ministerio. Ató al hombre fuerte y ahora podía atar su casa, saquear su casa. El Señor Jesús, vos sabés, que comenzó su ministerio, o sea, Él fue bautizado, inmediatamente fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí Satanás vino a tentarlo por 40 días. Pero no pudo con Él. Entonces, Satanás nada tenía. El Señor Jesús dice, Satanás nada tiene de mí. No había cómo Satanás podría acusarlo. Entonces el Señor Jesús comenzó su ministerio despojándolo. Él echaba fuera demonios. Y los demonios reconocían que él era, quién era Él. Y dice, cuando el Señor Jesús envió, ¿te acordás? A los 70, cuando ellos volvieron llenos de alegría, dice Lucas 10:17, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, vos fíjate que Él mandó a esos 70 y Satanás no podía contra ellos, aún los demonios se sujetaban a estas personas. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? El Señor les contestó y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Otra vez la figura de Satanás cayendo. ¿Cuándo caía Satanás como un rayo? Con el accionar, con el avance del Evangelio. Satanás no podía hacer nada en contra de eso. Estaba atado, no tenía la manera, como el hombre que estaba en su casa atado y viendo cómo lo despojaban, él no tenía cómo acusar a Jesús y ahora a sus seguidores. Es lo que dice Apocalipsis 12. Ya el acusador fue echado afuera, ya no puede acusar a los hermanos. Está limitado en sus movimientos. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Fíjate cómo este pasaje se ha tergiversado. El poder de la iglesia contra Satanás es que Satanás no puede hacer nada para detener el avance del Evangelio. Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, ya la última vez que entró a Jerusalén, ustedes se acuerdan que tuvo esa entrada tan celebrada, dice Juan cuenta que vinieron a verlo unos griegos. Y dice en capítulo 12, versículos 31 y 32, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuera levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El Evangelio se estaba extendiendo y Satanás iba a ser echado fuera, ¿cómo? Por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y cuando Cristo hiciera eso, dice, a todos atraerá a mí mismo. Satanás está imposibilitado contra el avance de la iglesia. Rubén, sí. Una pregunta. No sé si la voy a poder expresar bien, pero cronológicamente, o sea, que Apocalipsis 12, o sea, Satanás va arrojado luego de consumada la obra de Cristo en la cruz. Y ahí es atado. Pero, a su vez, mientras Jesús ejerce su ministerio terrenal, ya también está atado ahí, ¿o? Claro, sí, digamos que él comenzó a atar a Satanás. O sea, es progresivo, digamos, claro. Y se consuma esa atadura en la obra. Claro. Bien. Porque todo eso, esas tentaciones, todo era Satanás tratando de que el Señor, bueno, ya había intentado evitar su nacimiento, claro. Todas esas cosas tratando de que Cristo terminara sirviéndole a él. Claro, de hecho, en Apocalipsis 2 creo que habla de la lucha, que es del nacimiento del Hijo, qué sé yo, y después dice como ya no hubo más tiempo en el cielo, ahí fue arrojado, y ahí... Cuando él ascendió. Claro, en la obra ya está. Cuando él ascendió, Satanás fue arrojado. Listo, él ya no tenía cómo acusar a los demás.
Dice Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, él se encarnó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Cristo en la cruz derrotó a Satanás, lo ató. Y en Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15, dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la acusación de Satanás, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exilió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. Entonces, lo que nos muestra acá es que Satanás fue atado en la primera venida del Señor Jesús. Y cada vez que el Evangelio es predicado y escuchado y aceptado, Satanás es despojado. El hombre fuerte está atado. Y en ese sentido, él está ahora, durante este tiempo que son 2000 años, después vamos a hablar claramente de estos 1000 años, en este tiempo de la iglesia, él está atado, no puede detener el avance del Evangelio. Él va a hacer todo lo posible, pero no puede. Él tiene los movimientos limitados, como alguien que está atado. Ahora, dice, bueno, en el capítulo 12:10 de Apocalipsis, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, pues ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Se acabó el poder de Satanás. En ese sentido. Y aquellos que son su pertenencia, aquellos que son adoradores de la bestia, aquellos que son sus sirvientes, son atraídos para Cristo. Fíjate qué pasaje en el capítulo 3, versículo 9 de Apocalipsis. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aún de los enemigos de la iglesia, Pablo es un ejemplo, sirvientes de Satanás que son saqueados, traídos para Cristo. Pero por otro lado, en el capítulo 9 leemos algo muy significativo. Fíjate, vamos a leer los versículos 1 en adelante. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, el mismo abismo que estamos hablando. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. O sea que hoy día Satanás está en actividad para el mundo, pero para los que son de Dios, para los que son sellados por el Señor, con eso está atado. En este tiempo Satanás está atado en su accionar contra la iglesia. Y lo vimos en Apocalipsis de muchas maneras. En el capítulo 12 vemos que el Señor lleva a la mujer, a la iglesia, al desierto. Y Satanás no puede contra ella. No puede. Se enfurece y trata después, bueno, no puede contra ella, manda el río de su boca, son las mentiras. No puede, entonces va contra los que guardan el testimonio de Dios y guardan el mandamiento de Dios, el testimonio de Jesucristo. Pero solamente los puede matar, pero no puede hacer que su fe caiga, que se quebrante. El Evangelio sigue avanzando. Y la clara muestra es que esta carta fue escrita, esta profecía fue escrita para una iglesia, las 7 iglesias de Asia que eran pequeñas, sufridas, perseguidas.
Y hoy esos que los perseguían no existen y la iglesia se alcanzó a todo el mundo. Entonces, dice que fue atado para que no engañase más a las naciones. Esto ocurrió cuando Cristo entregó su vida en la cruz. Nosotros sabemos que hasta la venida del Señor Jesús, la palabra de Dios era para los judíos. Algunos gentiles la escucharon, pero la palabra de Dios era para los judíos. A partir de la venida del Señor, de su primera venida, la palabra de Dios se abrió a las naciones. Entonces ahora Satanás no puede engañar a las naciones, a todos aquellos que de las naciones figuran en el libro de la vida. Fíjate que dice Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahora el Evangelio es predicado a todas las naciones y Satanás está atado. Hechos 26:17 dice el apóstol Pablo, librándote de tu pueblo, he dado testimonio, de los gentiles a quienes ahora te envío, a los gentiles a los que ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, los 1000 años de que estamos hablando acá, bueno, como decía, es un periodo de tiempo simbólico. 1000 habla de 10 por 10 por 10, el tiempo completo. Tiene que ver con un periodo de tiempo determinado por Dios, un periodo de tiempo completo que nosotros no sabemos cuánto dure. Es el periodo donde la iglesia va avanzando, el mismo periodo que en otros lados, como decía, se menciona como los 3 años y medio, los 260 días. Bueno, los 1000 años. Ahora vemos que en este periodo de tiempo Satanás no puede contra la iglesia, está atado. Hacia el final de la era de la iglesia, él va a ser desatado, dice, y es necesario que así sea. Es lo que estuvimos viendo en los capítulos anteriores, donde el mundo se va a unir contra la iglesia. Va a ser un periodo de persecución atroz, pero que es un periodo que Dios permite, que está dentro de su plan, es necesario que sea así. Entonces, cuando ya el Evangelio fue predicado a todas las naciones, cuando ya el número de los creyentes esté completo, entonces se va a manifestar el anticristo. El sistema mundial va a ser completamente anticristiano y va a venir la persecución más grande hacia los creyentes. Sería el paralelo con capítulo 11, con los dos testigos. Con los testigos, claro. Son diferentes simbolismos de lo mismo. Siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces va a ser desatado. Y dice, bueno, voy a leer ese justo que vos decís, capítulo 11. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, un periodo corto, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Bueno, y es la venida del Señor y el desastre para los enemigos del Señor. Esos días terribles es un poco de tiempo. Y el Señor Jesús dice que esos días van a ser acortados por amor a los elegidos. Dice Mateo 24:21.
porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, bueno, la garantía de que la iglesia va a permanecer en pie es que es el Señor quien la sostiene. Él es el que está al control de todo. Bueno, entonces acá tenemos estos 1000 años desde enfocándonos en Satanás. Su actividad va a estar limitada completamente con respecto a la iglesia, va a estar atado. ¿Se entiende entonces el significado de esto de que él va a ser atado por 1000 años? ¿Se entiende esto? Bueno, ahora en la siguiente porción, los versículos 4 al 6, vamos a enfocar el milenio, pero desde el cielo. El mismo periodo, la misma era, desde el Señor la ascensión hasta su venida. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, y vi tronos. Cada vez que aparece la palabra trono se refiere al cielo. No hay tronos en la tierra salvo cuando habla del trono de Satanás y el trono de la bestia. Pero cuando habla de tronos, los tronos están en el cielo. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas. ¿Quiénes son estos entonces? Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué es lo que ve? Ve almas. Almas. Almas son los muertos sin sus cuerpos. Y vos me podés decir, como sostienen los dispensacionalistas, que hay algunos pasajes donde alma significa personas. Y es verdad, hay algunos pasajes donde leemos que alma significa personas. Pero acá nos especifica que son almas de decapitados. O sea, claramente están muertos. Almas sin cuerpo. Esto nos sitúa en el cielo cuando todavía no ocurrió la resurrección de los cuerpos. Y dice, se sentaron y vi tronos, está hablando del milenio, ¿no? En el cielo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos que recibieron facultad de juzgar? Y ahí te lo dicen. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea, decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bueno, estos son los que están ahora en el cielo, sentados, dice, en tronos, y habla de, bueno, que tienen facultad de juzgar. Que quede claro entonces, se refiere a almas. A almas. Después va a hablar de la resurrección de los cuerpos. Ahora está hablando de almas que están sentados en el trono, en tronos, y tenemos que también tener en cuenta el impacto que esto provocaba, aún hoy lo tiene que hacer, pero específicamente en la iglesia de ese tiempo, donde los decapitados, los que eran devorados por las fieras, los que eran quemados, eran el hermano, el padre, el vecino, y la tristeza y el dolor que eso provoca, y hasta incluso la confusión que puede provocar. Pero ahora, qué gran consuelo implica saber que esos decapitados, esos que murieron de manera atroz,
están ahora sentados reinando en el cielo. Eso es lo que está tratando de decir Juan, trayendo consuelo a las personas, no prediciendo algo que puede llegar a pasar en un futuro lejano. Está diciendo, los que murieron, los que ustedes vieron morir, sus seres queridos, ahora están en el cielo con el Señor, reinando. Y dice, bueno, como dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria divina que nosotros ha de manifestar. Esa es la iglesia en general, los santos en general, ¿no, Roberto? Todos los santos. El que muere de muerte natural también. Claro, los que guardaron el testimonio, los que no se dejaron marcar por la no bestia. están marcados. Claro. Pero el énfasis de los decapitados es justamente... Claro. Ahora, dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora dice reinaron. ¿Quiénes son los que reinaron? Los que se sentaron en el trono, los que recibieron facultad de juzgar. ¿Qué quiere decir juzgar? No es la idea que vos tenés de que se sientan como jueces y dicen este es culpable, este es inocente. No. Juzgar es entender. Juzgar es tener la mente de Cristo, es discernir. Fíjate lo que dice 1 Corintios 2:14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra discernir la puedes cambiar por juzgar. Se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, reinan porque tienen la mente de Cristo. Ellos entienden la voluntad de Dios, entienden la justicia de Dios, disciernen, juzgan. Están sentados en tronos, tienen dignidad real. Ellos reinan porque comparten la gloria de Dios, son partícipes de la gloria de Cristo. El Señor Jesús dijo, yo quiero que ellos estén conmigo. Entonces están reinando con Cristo. No están reinando para decidir qué se debe hacer. Ellos están compartiendo el reinado de Cristo. El que gobierna es Cristo, obvio. No podemos entender las dos cosas. Entonces, ellos están ahí, sentados en tronos, y quiere decir que están en un estado de dignidad, de realeza en el reino de los cielos. Ellos tienen la capacidad de juzgar, porque entienden el pensamiento ahora de Dios, entienden sus juicios, comparten la gloria de Cristo. Ellos están ahora reinando en el cielo. En este periodo de la iglesia. Nosotros, cuando llegue el momento, también vamos a estar ahí. Si es que el Señor nos viene antes. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Para entender bien este pasaje, tendríamos que poner, esta es la primera resurrección al comienzo, porque se está refiriendo al estado de las almas en el cielo. Los otros muertos, ¿me puedo tener un vaso de agua? Los otros muertos, dicen, no volvieron a vivir, no resucitaron. Los que resucitaron son las almas. ¿Cuándo resucitaron esas almas? ¿Cuál es la primera resurrección? Cuando son regenerados. Claro, cuando cuando pasaron de muerte a vida. Estaban muertos en sus delitos y pecados y el Señor les dio vida. Fíjate, el pasaje quedó muy claro. A ver, Juan 5:24. De cierto os digo que oye mi palabra, el que crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, la primera resurrección.
Efesios, hay un montón de pasajes, pero no te los voy a leer todos. Pero por ejemplo acá está claro, dice, gracias, bueno, dice 2.5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces la primera resurrección es espiritual. No se menciona la segunda resurrección, pero es evidente cuál es la segunda resurrección. La segunda resurrección es la definitiva, cuando venga el Señor. Bien. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Se habla de la primera resurrección y de la segunda muerte. Podemos inferir, la segunda resurrección va a ser cuando el Señor venga, la resurrección donde los cuerpos se van a unir con las almas. Bueno, hay pasajes. 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No se habla de ninguna ¿cómo se llama? Arrebatamiento secreto. Fíjate que va a haber trompeta, va a haber voz de mando, va a ser un arrebatamiento público. Esa es la resurrección. Se habla de segunda muerte. La segunda muerte dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre todo. Lo leemos después. La segunda muerte es el lago de fuego, es el infierno. Entonces la primera muerte podemos entender que es la muerte física. Nosotros vamos a gozar de la segunda resurrección, ¿sí? O sea, vamos a morir una Pero sola vamos a morir una sola vez. No vamos a. La físicamente. muerte segunda no es para nosotros. Consulta, Robert. Y viste cuando Cristo muere en la cruz, bueno, sucede un montón de cosas, entre eso resucitan muertos. ¿Tiene ese simbolismo, o sea, ese hecho con este simbolismo de la resurrección de los muertos o algo? ¿O nada que ver? Yo creo que no, eso fue una señal. Esos Una muertos señal. que resucitaron no están todavía vivos. Eso, De hecho, se volvieron a morir. claro, se volvieron Sí, a sí, morir. después volvieron a morir. Sí, sí, Por pero eso, sí. fue una señal del poder de la cruz. Bien. Che, Robert, ahí en el versículo 5, pero los otros muertos, ¿quiénes eran? Versículo 5. Sí. ¿Quiénes son los otros muertos? Los que no volvieron a vivir hasta que los muertos, los no creyentes. Claro, no sé. Está bien. Está bien, ellos están esperando la resurrección. Ellos nunca volvieron a vivir. Claro, o sea, Ellos siempre están muertos, muertos en el muertos. pecado y. Claro. no han No han nacido de experimentado nuevo, el nuevo nacimiento. nuevo Ah, y van a volver a vivir al fin del milenio ya, juicio, para resurrección y juicio. Claro. Bueno, entonces, bienaventurado, dice, y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad. El que nació de nuevo, el que pasó de muerte a vida, no va a tener que pasar por la segunda muerte. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Ellos han sido separados para Dios. En el Antiguo Testamento hay pasajes donde habla que el pueblo de Israel es un pueblo de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Que eso pasó a la iglesia, porque somos un solo pueblo. De hecho, el apóstol Pedro habla de eso justamente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, aquí somos
sacerdotes de Dios, que representamos a Dios delante de los hombres, y también oramos en oración, ¿no? Presentando a los hombres delante de Dios, pero allá en el cielo esto va a continuar, reyes y sacerdotes. Bien, entonces tenemos, la primera parte hablaba del milenio para Satanás. Acá vemos el milenio desde el punto de vista del cielo, las almas, los santos en el cielo, en todo este periodo hasta que el Señor vuelva. Y ahora esta tercera parte va a hablar de la derrota de Satanás. Ahora vamos a ver cuando se cumplen esos 1000 años, los versículos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Quiere decir que, conforme a la voluntad de Dios, pasados esos 1000 años, Satanás va a ser suelto. Quiere decir que él ya no va a estar limitado para engañar a las naciones. Entonces su poder va a estar ahora libre para engañar a las naciones con el propósito de, bueno, emprender una represión, una persecución salvaje, atroz, cruel, definitiva contra la Iglesia, de lo que leíamos recién en el capítulo 11. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Bueno, estas son referencias al libro de Ezequiel. En definitiva, está hablando el simbolismo son las naciones del mundo. Gog y Magog. Gog era el rey de Magog que venía, que avanzaba con fuerzas poderosísimas contra Israel. Esta es una profecía de Ezequiel que se ve el cumplimiento en el avance de Antíoco Epifanes contra, bueno, ustedes saben el desastre que fue para Israel en la invasión siria en ese caso, ¿no? Bueno, ahora, utilizando esa figura, dice, que van a venir naciones de los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Se está hablando de todo el mundo contra la Iglesia. No está hablando de una batalla literal, está hablando de que todo el mundo va a estar en contra de la Iglesia. Y atención, que ellos, dice, que ellos están engañados por Satanás. Esto significa que ellos no van a venir en nombre de Satanás a combatir a la Iglesia. Ellos van a combatir a la Iglesia porque entenderán, como hoy se entiende, que los malos son los cristianos. Hoy, ¿cómo los toman a los cristianos? Como los homofóbicos, los intolerantes, bueno, todas las cosas malas. Somos tan malos que ni siquiera nos quieren escuchar. Si un cristiano levanta la voz contra el aborto, dice, no, vos sos cristiano, no tenés ni que pensar, ni que hablar. Cualquiera puede opinar, menos un cristiano. Bueno, esa es la idea. En la época de Juan, ustedes saben, ya hablamos de esto, para el romano común, los cristianos eran de lo peor, ellos eran los culpables de todas las cosas malas que pasaban en ese entonces. Si había una sequía era porque los cristianos no adoraban a sus dioses. Ellos decían que se reunían los cristianos para hacer cosas atroces. Entonces, el mundo piensa mal de los cristianos, esto es histórico, es así. Al final de los tiempos, bueno, esto va a ser exacerbado. Dice el Señor, Juan 16:2 dice, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Bien. Vendrán entonces gentes de todo el mundo y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Que la figura es muy fuerte. O sea, bueno,
acá la ciudad amada usa a Jerusalén como símbolo. Imagínense todo el mundo rodeando una ciudad. Todo el mundo. Todos rodeando. Y cuando dice esto, nosotros tenemos que entender que está hablando de las fuerzas políticas, de las fuerzas religiosas, está hablando del periodismo, está hablando de los artistas, está hablando de la opinión pública, todo el mundo rodeando en contra, todos en contra de los cristianos. Sí, el sistema de pensamiento, Todo. La filosofía, todo en contra de los cristianos. Todos ellos son los buenos y los cristianos son los malos. Por eso es esa guerra atroz. Ellos están engañados y creen que están haciendo bien al combatir contra los creyentes. A sacarse de encima aquello que aturde Claro. la mente. Acordate que en capítulo 11 veíamos que cuando mataban a los dos testigos estaban contentos y se hacían regalos, celebraban. Rodearon el campamento, dice. Pero cuando parece que todo está perdido, dice, descendió de Dios fuego del cielo y los consumió. Esto es lo que nosotros entendemos el Armagedón, ¿no? Ezequiel 38:22 dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de las muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Y el apóstol Pablo dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, segunda de Tesalonicenses, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, entonces, el final siempre parece corto, ¿no? O sea, la iglesia parece que está absolutamente en derrota cuando el Señor viene en juicio. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y este es el final de Satanás, el lago de fuego. Esto es algo que estamos viendo, vale la pena repetir, estamos viendo parte por parte el final de Babilonia, el final de los adoradores de Satanás, o de los que tienen la marca de la bestia, el final de la bestia y el falso profeta, y el final del diablo. Pero todo es el mismo momento, todo es cuando el Señor viene, solamente que nosotros lo vemos en detalle. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, entonces ahí tenemos el final de Satanás. Uno a uno caen los enemigos del Señor. Y estos últimos versículos hablan del día del juicio. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, un gran trono blanco, siempre estamos hablando de símbolo. Cuando habla de gran, está hablando de la palabra mega, que es más grande que cualquier cosa, y está por encima del todo. Y blanco porque es santo, porque es justo, ¿no? Y dice que delante de él huyeron la tierra y el cielo. O sea, la tierra y el cielo tal como lo conocemos hoy van a dejar de ser. Dice Hechos 3:21. Dice, ¿quién es cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuando venga el Señor, va a venir el tiempo de la restauración de todas las cosas. En Romanos capítulo 8, versículo 19, habla de que la creación está anhelando, con dolores de parto, gimiendo, para ese día. Manifestación de la manifestación
de los hijos de Dios. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción y de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto va a ser provocado por no solamente Apocalipsis, sino también otros pasajes que nos hablan de que va a haber unos eventos catastróficos enormes que van a transformar la tierra y el cielo que hoy conocemos. No es que van a desaparecer, sino que esta misma tierra va a ser renovada. Dice, bueno, acá mismo Apocalipsis 6:14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, varios pasajes de Apocalipsis. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y en la perdición de los hombres impíos. Y en el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y el versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Bueno, entonces, hay un gran trono blanco, dice, simbólicamente, tan poderoso que hasta los cielos y la tierra se retrocedieron y desaparecieron delante de él, no se encontró más de él. Y al que estaba sentado en él. ¿Quién es el que está sentado en él para juzgar? Bueno, Jesús. Jesús tiene la potestad para juzgar. Dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hay un montón de pasajes que hablan que el que juzga es el Señor Jesús. Bien. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todos. Grandes y pequeños. Todos. Desde Adán y Eva hasta el último de los hombres y las mujeres. Ahí estarán en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, y los libros según sus obras. Habla de libros donde están registradas todas las acciones de los hombres, y de un libro que es el libro de la vida. Ahora yo te pregunto, ¿está hablando de libros literales? Hay una biblioteca enorme en el cielo con todos los libros donde están escritos todas nuestras obras. Y hay otro libro, ¿te imaginas? Enorme también con todos los nombres de todos los creyentes. ¿O es un símbolo? ¿Qué te parece? Símbolo. Es simbólico. Dios no necesita un libro, Dios no necesita recordar, a ver, trae el tomo 25. Sí, a ver qué tiene. Dios tiene todo registrado, él es delante de Él, Él es omnipresente, omnisciente, omnisapiente, Él lo sabe todo, no podemos esconderle nada. Los libros son simbólicos. El libro de la vida no es un libro donde figura cada uno, porque esto es algo para que nosotros lo entendamos. Dios tiene registrado, por decirlo así, los nombres de todos sus escogidos, y ninguno de esos se pierde. Cuando habla de que los libros van a ser abiertos, no es que está hablando de algo literal, como tampoco el juicio es literal. Ese gran trono blanco donde todo el mundo se va a presentar, todo esto es simbólico. A ver, fíjate lo que dice Juan 3:18. ¿Qué dice?
Y el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. La condenación ya está dada. El que cree es condenado, el que no cree, el que cree es salvo y el que no cree es condenado. Es así. No es que después vamos a tener que hacer fila y dar el uno para un lado, otro para el otro. Ya está, cuando el Señor venga, los que no creyeron reciben el juicio. Es todo un símbolo, es simbólico todo. Los dispensacionalistas te hablan de 3 juicios diferentes, 4 juicios. El juicio ya fuimos juzgados. Dice 5:24 de Juan, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya todo instantáneo. Claro, ya somos juzgados, la misma palabra nos juzga. Dios nos conoce, y Él es santo, y Él es sabio, y Él va a pagar cada uno conforme a sus obras. Entonces, en el infierno, no todos van a recibir el mismo grado de condenación o de tormento. No todos van a sufrir conforme a las obras de Judas o Hitler. Él dice que va a pagar cada uno conforme, no es un castigo general, vayan todos ahí, pum. Cada uno conforme a sus obras. Esas son las cosas que podemos inferir de esto que es algo bastante difícil de entender. Y el mar entregó los muertos que había en él. Qué significativo, ¿no? ¿Se acuerdan que en las trompetas el mar tiene mucho que ver, en las copas de ira? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte habla de los cuerpos, el Hades habla de las almas. El mar es algo tan, según la interpretación bíblica, es algo muy oscuro el mar. De hecho, cuando esté los cielos nuevos y tierra nueva, no va a haber mar. Acá vemos que es algo negativo el mar, algo que entregó sus muertos, es una tumba. Y acá tenemos entonces la resurrección, la única resurrección que habla la Biblia. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El Señor dice en Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, esto es algo que ocurre en el momento en que el Señor venga. No es que van a tener que esperar a que haya un juicio y recibir la condena, no. El que creyó, dice que los que hicieron lo bueno serán a la resurrección de vida. Los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Todos resucitan. Uno para la resurrección de vida, otro para la resurrección de condenación. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Acá otro enemigo del Señor. Otro. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda. Ahora, la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Y es claro porque fíjate que resucitan, los cuerpos muertos resucitan, se unen con las almas, muerte y Hades, y después son echados al lago de fuego. Ya no va a haber muerte y Hades. Al echar al lago de fuego a todos los condenados, también vaya la muerte y el Hades. ¿Entiendes? Esta es la segunda muerte, la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué palabras finales, ¿no? Todos aquellos que no pertenecen al Señor, aquellos que han rechazado al Señor, aquellos que le han dado la espalda al Señor, son responsables de eso. Y van a recibir el castigo
que se merece. Mientras tanto, la Iglesia hoy está activa, está viva, está transitando en este tiempo, haciendo la obra que el Señor dispuso que hiciera. Amén.